Vamos a comenzar a leer la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Biblia Católica, edición de Torres Amat, obra de dominio público. Comenzamos por el primer capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la vocación y voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los fieles santificados por Jesucristo, llamados santos por su profesión, y a todos los que en cualquier lugar que sea invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, gracia y paz de parte de Dios Padre nuestro y de Jesucristo nuestro Señor. Continuamente estoy dando gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Jesucristo, porque en Él habéis sido enriquecidos con toda suerte de bienes espirituales, con todo lo que pertenece a los dones de la palabra y de la ciencia, habiéndose así verificado en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falte de gracia alguna, a vosotros que estáis esperando la manifestación de Jesucristo nuestro Señor, el cual os confortará todavía hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día del advenimiento de Jesucristo Señor nuestro. Porque Dios, por el cual habéis sido llamados a la compañía de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, es fiel en sus promesas. Mas os ruego encarecidamente, hermanos míos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos tengáis un mismo lenguaje y que no haya entre vosotros cismas ni partidos. Antes bien, viváis perfectamente unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir, porque he llegado a entender, hermanos míos, por los de la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros toma partido, diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Pues ¿qué? ¿Cristo acaso se ha dividido? ¿Y por ventura Pablo ha sido crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Ahora que sé esto, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado por mí mismo, sino a Crispo y a Cayo, para que no pueda decir nadie que habéis sido bautizados en mi nombre. Verdad es que bauticé también a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no me acuerdo haber bautizado a otro alguno que yo sepa. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar la buena nueva, y a predicarla sin valerme para eso de la elocuencia de palabras o discursos de sabiduría humana, para que no se haga inútil la cruz de Jesucristo. A la verdad que la predicación de la cruz o de un Dios crucificado parece una necedad a los ojos de los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es para nosotros, es la virtud y poder de Dios. Así está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la prudencia de los prudentes. ¿En dónde están los sabios? ¿En dónde los escribas o doctores de la ley? ¿En dónde esos espíritus curiosos de las ciencias de este mundo? ¿No es verdad que Dios ha convencido de fatua la sabiduría de este mundo? Porque ya que el mundo, a vista de las obras de la sabiduría divina, no conoció a Dios por medio de la ciencia humana, quiso Dios salvar a los que creyesen en Él por medio de la locura o simplicidad de la predicación de un Dios crucificado. Así es que los judíos por su parte piden milagros, y los griegos o gentiles por la suya quieren ciencia, mas nosotros predicamos sencillamente a Cristo crucificado, lo cual para los judíos es motivo de escándalo y parece una locura a los gentiles, si bien para los que han sido llamados a la fe, tanto judíos como griegos, es Cristo la virtud de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo que parece una locura en los misterios de Dios es mayor sabiduría que la de todos los hombres, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que toda la fortaleza de los hombres. Considerad, si no, hermanos, quiénes son los que han sido llamados a la fe de entre vosotros, cómo no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios ha escogido a los necios según el mundo para confundir a los sabios, y Dios ha escogido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes, y a las cosas viles y despreciables del mundo, y a aquellas que eran nada, para destruir las que son al parecer más grandes, a fin de que ningún mortal se jacte ante su acatamiento. Y por esta conducta del mismo Dios, subsistís vosotros o estáis incorporados en Cristo Jesús, el cual fue constituido por Dios para nosotros por fuente de sabiduría, y por justicia y santificación y redención nuestra, a fin de que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Capítulo 2. Yo pues, hermanos míos, cuando fui a vosotros a predicaros el testimonio de la buena nueva de Cristo, no fui con sublimes discursos,
ni sabiduría humana, puesto que no me he preciado de saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo, y este crucificado. Y mientras estuve ahí entre vosotros, estuve siempre con mucha pusilanimidad o humillación, mucho temor, y en continuo susto, y mi modo de hablar y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humano saber, pero sí con los efectos sensibles del Espíritu y de la virtud de Dios, para que vuestra fe no se funda en saber de hombres, sino en el poder de Dios. No obstante, enseñamos sabiduría entre los perfectos, o verdaderos cristianos, mas una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, los cuales son destruidos con la cruz, sino que predicamos la sabiduría de Dios en el misterio de la encarnación, sabiduría recóndita, la cual predestinó y preparó Dios antes de los siglos para gloria nuestra. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, que si la hubiesen entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, y de la cual está escrito: ni ojo vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu de Dios todas las cosas penetra, aun las más íntimas de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino solamente el Espíritu del hombre que está dentro de él? Así es que las cosas de Dios nadie las ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Nosotros, pues, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que es de Dios, a fin de que conozcamos las cosas que Dios nos ha comunicado, las cuales por eso tratamos no con palabras estudiadas de humana ciencia, sino conforme nos enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él todas son una necedad, y no puede entenderlas, puesto que se han de discernir con una luz espiritual que no tiene. El hombre espiritual discierne o juzga de todo, y nadie que no tenga esta luz puede a él discernirle, porque ¿quién conoce la mente o designios del Señor para darle instrucciones? Mas nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Capítulo 3. Y así es, hermanos, que yo no he podido hablaros como a hombres espirituales, sino como a personas aún carnales, y por eso, como a niños en Cristo, os he alimentado con leche, y no con manjares sólidos, porque no erais todavía capaces de ellos, y ni aun ahora lo sois, pues sois todavía carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos y discordias, ¿no es claro que sois carnales y procedéis como hombres? Porque diciendo uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿no estáis mostrando ser aún hombres carnales? Ahora bien, ¿qué es Apolo o qué es Pablo? Unos ministros, y no más, de aquel en quien habéis creído, y eso según el don que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté entre vosotros la buena nueva, regó Apolo, pero Dios es quien ha dado el crecer y hacer fruto. Y así, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que hace crecer y fructificar. Tanto el que planta como el que riega viene a ser una misma cosa, pero cada uno recibirá su propio salario a medida de su trabajo, porque nosotros somos unos coadjutores de Dios. Vosotros sois el campo que Dios cultiva, sois el edificio que Dios construye por nuestras manos. Yo, según la gracia que Dios me ha dado, eché en vosotros, cual perito arquitecto, el cimiento del espiritual edificio. Otro edifica sobre él. Pero mire bien cada uno cómo alza la construcción o qué doctrina enseña, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya haya sido puesto, el cual es Jesucristo. Que si sobre tal fundamento pone alguno por materiales, oro, plata, piedras preciosas o maderas, heno, hojarasca, sepa que la obra de cada uno ha de manifestarse, por cuanto el día del Señor la descubrirá, como quiera que se ha de manifestar por medio del fuego, y el fuego mostrará cuál es la obra de cada uno. Si la obra de uno sobrepuesta subsistiere sin quemarse, recibirá la paga. Si la obra de otro se quemare, será suyo el daño. No obstante, él no dejará de salvarse, si bien como quien pasa por el fuego. ¿No sabéis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues si alguno profanare el templo de Dios, ha de perderle Dios a él, porque el templo de Dios que sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se tiene por sabio según el mundo, hágase necio a los ojos de los mundanos, a fin de ser sabio a los de Dios.
porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios, pues está escrito: yo prenderé a los astutos en su propia astucia. Y en otra parte, el Señor penetra las ideas de los astutos y conoce la vanidad de ellas. Por tanto, nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son vuestras, bien sea Pablo, bien Apolo, bien Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro o hecho para vuestro bien. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, su Padre. Fin del capítulo 3. En este vídeo hemos leído los primeros 3 capítulos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Continuaremos leyendo esta carta en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.